Con 19 votos, la Organización de Estados Americanos aprueba una resolución condenatoria que pide al gobierno de Nicaragua el adelanto de las elecciones y la reactivación del diálogo nacional. El documento de 6 puntos también condena las muertes, la persecución, encarcelamiento ilegal y los asesinatos extrajudiciales. La resolución de la OEA también pide una clara y justa investigación y castigo para los responsables de los más de 400 asesinatos, a la vez que pide reparación para las víctimas y sus familiares. En la votación de la OEA esta tarde, 4 países se opusieron, 9 se abstuvieron, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, asegura que estos 19 países le enviaron un mensaje al presidente Daniel Ortega que no creen que le quieren dar un golpe de Estado y que debería retomar lo antes posible el diálogo nacional para evitar que Nicaragua vaya rumbo al despeñadero. La presidenta del Consejo Permanente de la OEA destacó el informe del relator de libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, que señala las presiones que recibe el noticiero Acción 10 en Nicaragua, el más visto de este país por parte del gobierno. Acusan de terrorismo a varios dirigentes universitarios que son señalados de dirigir supuestos actos violentos en Masaya y León contra el gobierno. Padres del líder universitario Edwin Carcache denuncian ante organismos de derechos humanos que su hijo fue llevado a los juzgados bajo efectos de una sustancia alucinógena. Temblor de 5.9 en la escala de Richter estremece el occidente de Nicaragua. El sismo causó daños materiales. Sea usted bienvenido a la edición matutina de Acción 10 cara a cara con la noticia perteneciente a este jueves 13 de septiembre. Les habla Yeltsin Espinosa Reyes, Jocelyn Medrano. Apertura las noticias. Así es, un gusto que usted, amigo y amiga televidente, pueda acompañarnos en esta edición de Acción 10. En la mañana comenzamos nuestras noticias. En otros temas, la Policía Nacional acusa por terrorismo a varios jóvenes, entre ellos a los 2 dirigentes universitarios, Yubran Suazo y Amaya Copems, a quienes señala de dirigir supuestos actos violentos registrados en Masaya y León correspondientemente durante estos meses de protesta contra el gobierno de Ortega y Murillo. Detalles con Valesca Rivera. Presentan en Plaza El Sol a los 4 estudiantes detenidos este lunes, entre ellos el líder del movimiento 19 de abril de Masaya, Yubran Suazo. Los 4 estudiantes fueron capturados en los departamentos de Masaya, León y Managua. Primer grupo, Yubran Miguel Suazo Herrera, de 27 años. Delitos cometidos: asesinatos, asaltos, terrorismo, secuestro, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, incendio, tortura, lesiones, exposición de personas al peligro en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Desde el 19 de abril de 2018, el terrorista Yubran Miguel Suazo Herrera, junto a otro delincuente, inició actos vandálicos durante 82 días a la población de Monimbó y barrios aledaños, con tranques, cometiendo asesinatos, secuestros, tortura, asaltos, extorsiones, incendios a instituciones públicas y privadas, causando terror y zozobra en la familia de Masaya. Entre ellos también se encuentra la líder estudiantil Amaya Copems y los estudiantes Sergio Alberto Delgadillo y Einer Baltodano. Segundo grupo, este estaba radicado en León, Amaya Eva Copems Zamora y Sergio Alberto Midense Delgadillo. Delitos cometidos: terrorismo, incendio, daño, lesiones, asalto y portación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Tenemos dentro de los hechos los terroristas Amaya Eva Copems Zamora y Sergio Alberto Midense Delgadillo, junto a otros delincuentes, son responsables de la comisión de actos terroristas que causaron terror y zozobra en la familia del departamento de León. El 20 de abril del 2018 incendiaron el centro universitario de la Universidad Nacional, conocido como CUN. De acuerdo a la información brindada, a estos supuestamente se les ocupó 3 escopetas calibre 12 y magazine con 8 proyectiles, entre otras armas. Estos serán procesados por 10 delitos. Entre los más graves destacan terrorismo, asesinato, uso y tenencias de armas restringidas e incendios. Para Acción 10, Valesca Rivera.
Les contamos que el padre del líder universitario Edwin Carcache expresó ante un organismo de derechos humanos que su hijo fue llevado a los juzgados bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena y que el comportamiento representa el maltrato físico y psicológico al cual está siendo víctima. Detalles al regresar de la pausa. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más noticias. Padre del líder universitario Edwin Carcache dijo este miércoles ante la CPDH que su hijo fue llevado a los juzgados bajo efectos de alguna sustancia alucinógena y que su comportamiento es consecuencia del maltrato físico y psicológico al que está siendo sometido. José Abraham Sánchez nos informa. Ya con la cabeza fría, el padre de Edwin Carcache nota extraño la conducta de su hijo, quien después de 7 días de estar detenido, ayer miércoles 11 de septiembre, fue llevado a audiencia preliminar. El joven, con calma, pudo contarle al abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que ha sido víctima de torturas. Su abogado solicitó al juez sea llevado al médico forense para determinar la veracidad, así también que determine si la Policía Nacional le está suministrando alguna sustancia alucinógena. Capitán. Solo a los detenidos. Capitán. Capitán. ¿No hablé con el capitán? Me lo dijo de manera directa, Edwin Carcache permanece en boxer todo el tiempo, de manera permanente, todos estos días que ha estado. Y no sabemos si hasta el momento permanece solo en boxer. De tal manera que algunos comentarios que llegaron a la prensa, de alguna manera, son confirmados, puesto que él mismo me lo ha expresado, inclusive delante de los mismos guardas del sistema penitenciario. De igual manera, me ha expresado él que lo han sacado no menos de 26 veces en ese estado a hacerle aparentemente careos o entrevistas por parte de los procesadores que están en la Dirección de Auxilio Judicial. Y por la manera en que hoy lo ha expresado, esto es signo de que él ha sido objeto de maltrato psicológico. Donde salía él diciendo capitán, y yo lo miré, o sea, ya no es algo que me lo están inventando, yo estoy viendo, estoy sintiendo, y yo la miré ayer, pues, toda perdida, y yo dije golpe, y cuando me referí que no había sido golpeado, o sea, deformidad en sus caras, que me le habían quebrado un pie, me le habían arrancado una uña, como ha sido el caso con los otros reos políticos. Yo quiero que comprendan, ¿verdad?, que como padre yo en ese momento yo solo quería tocarlo, a ver, ni preguntarle, pues. Entonces, ahora ya como decimos, con los pies bien, sí, ya pensando bien, ya visto el video, yo no había visto el video bien de que habían hecho. Carcache, líder de la Alianza Cívica, pudo observar en la Dirección de Auxilio Judicial a decenas de jóvenes detenidos, pero que las autoridades niegan a los familiares que estén ahí. Me habló de un joven llamado Wilber Prado, Carlos Silva, José Ramón Carvajal, un muchacho de nombre Heiner y un muchacho de apellido Salablanca Escobar. Aparentemente ellos tienen más de 20 días de estar en la Dirección de Auxilio Judicial y sus familiares no saben, no han tenido contacto, no reciben alimentos, no reciben paquetes, porque casualmente pues, ellos ahí no se sabe por parte de los familiares si ellos están ahí. Nos ha referido, bueno, que desde el momento en que fue detenido, efectivamente pues él ha sido objeto de maltrato. No podemos decir si está bajo los efectos de alguna sustancia, no pudiera afirmarlo. Las únicas pruebas contra Carcache en este circo judicial son 3 agendas y el testimonio de un policía que infiltró el movimiento de opositores al gobierno. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
Las barreras para la prensa independiente de Nicaragua se agudizan. En esta ocasión, Canal 10 fue censurado para dar cobertura en los juzgados de Managua. Este recién pasado miércoles le fue restringido el ingreso a un equipo encabezado por el periodista Jairo Castillo. Detalles a continuación. Capitán, solo a los detenidos. Capitán. Capitán. ¿No hablé con el capitán? Después que el noticiero Acción 10 logró entrar como único medio independiente ante una batería de periodistas oficialistas a los juzgados de Managua y pusiera al descubierto el estado de salud del joven Edwin Carcache, quien se mostraba desorientado o bajo una sustancia alucinógena al momento que fue llevado a audiencia preliminar. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia prohibieron el ingreso total a este medio de comunicación a las instalaciones del complejo judicial, evidenciando de esta manera la falta de acceso a la información pública o como si este equipo informativo representa algún peligro para el juez o reo procesado. Desde el portón los guardas de seguridad tenían la orientación de no dejarnos entrar a partir de este miércoles. Hoy en la mañana. Menos Acción 10 puede entrar. No. Que haya media divulgación de prensa. Gracias, hermanito. Para el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, nuevamente el Poder Judicial violenta la Constitución política al no permitir que los juicios orales sean públicos. Es más que claro que las autoridades que limiten hasta ese extremo el ingreso y la cobertura de medios de comunicación están violando enunciados en materia de derechos humanos, la Constitución política y el propio Código procesal penal y por lo tanto los derechos de los ciudadanos nicaragüenses a ser debidamente informados. Pues lamentable esto, es parte de la involución que estamos teniendo los nicaragüenses en materia democrática y en materia de derechos humanos. Pues nos queda más que hacer el llamado a estos judiciales a la reflexión y que respeten la Constitución política y el Código Procesal Penal y demás cuerpos normativos. Pues es lamentable estos hechos y esperemos que paren. Acción 10 se suma a la lista de otros medios independientes que tienen prohibido realizar cobertura en el interior de los juzgados de Managua, coartando la libertad de prensa, más en este contexto sociopolítico, donde las audiencias se realizan a puertas cerradas y solo se les permite el ingreso a los periodistas oficialistas al partido de gobierno. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. De igual forma hay una ley de acceso a la información pública y esperamos, ¿verdad?, que este haya sido algún tipo de mala comunicación y se nos continúe permitiendo el acceso a los juzgados donde se vigilan o se vinculan algunos casos de diferentes índoles. Así es que esperamos, ¿verdad?, que nuestro equipo periodístico, de igual forma que solicitan los juzgados esa acreditación, sea permitido su ingreso. En otras informaciones circula en las redes sociales información sobre supuestos plantones en las afueras de cada iglesia católica de todo el país, esto por parte de simpatizantes del gobierno. Claudia Rivas nos cuenta. Es un asesino, es un asesino, es un asesino, es un asesino. En las redes sociales circuló un llamado presuntamente a grupos afines al gobierno para realizar plantones en los atrios de todas las iglesias católicas el próximo domingo 16 de septiembre, al igual que una supuesta convocatoria a marchar contra los obispos y sacerdotes. Posteriormente se dio por información falsa. A juicio de muchos cibernautas, es parte del asedio contra el clero y sus pastores. Al ser consultado, Monseñor Miguel Mántica consideró que lo que más les preocupa es la persecución al pueblo nicaragüense. Y uno no puede como darle fe a toda noticia que circule en las redes, ¿no? Pero bueno, si hay algo de trasfondo de verdad, pues sería el momento de reflexionar para ya dejar de lado eso, porque no beneficia a nadie eso, ¿no? ¿Le preocupa? Me preocupa más la persecución que hay contra los nicaragüenses en general. Eso sí que me preocupa más todavía. Terrorista. Usted es golpista. Apoyar a los asesinos. Cristo se va a bajar para pegarle en el culo. Bueno, a las personas que estén a cargo de esto, ¿verdad? Recordarles de que están para promover el bien común, para vigilar por el bien de todos nosotros los nicaragüenses, ¿no? Monseñor Mántica además llamó a reflexionar a los grupos que han profanado sagrarios. Templos incluso han llegado hasta agresiones físicas contra sacerdotes y obispos. Profanaciones del Santísimo que se han usado en las iglesias así,
para hacer actos de violencia, y eso pues eso no debe repetirse. Precisamente ayer en Canal 51, en una entrevista, la señora me estaba diciendo la lista, ¿verdad? Y habían por lo menos más de 10, 11 casos, ¿verdad? Así como los más sonados, pero puede ser que haya más cosas. Se hacen esas pintas así, pero han habido cosas más graves, ¿verdad? Lo peor, creo yo, fue cuando estuvieron en Masaya, en Monimbó, en la iglesia, se metieron, estuvieron golpeando al padre. Recordemos que una de los principios de la sabiduría en esta vida es el temor de Dios, y las cosas sagradas debemos guardarlas como cosas sagradas. Los casos más recientes se registraron este fin de semana en Granada y Masaya. En el último en mención, el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel denunció agresiones físicas y verbales por parte del comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. Claudia Rivas, Acción 10. En respuesta a esta supuesta convocatoria y paralelo a todo ello, pues está programada el día de hoy una marcha a las 2 de la tarde por diferentes rotondas acá en la capital, esto por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Por supuesto, espere cobertura de Acción 10 a ambas manifestaciones. Vamos a pasar por el momento con otras noticias. Madre campesina acude al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en busca de acompañamiento para pedir la libertad de su hijo, el campesino anticanal Víctor Manuel Díaz. Geraldine Domínguez nos informa. Madre del líder campesino anticanal Víctor Manuel Díaz González, detenido el 9 de agosto en San Carlos, Río San Juan, acudió al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para apelar por la libertad de su hijo, quien está acusado por varios delitos por haber participado en un tranque. Pues yo lo que vengo pues de hacerle un llamado, más que todo al señor Daniel Ortega, que respete nuestros derechos, nuestros hijos. No solo de mis hijos, sino de todo el país en general, porque todos somos madres y todos estamos sufriendo. ¿A él se lo llevan porque lo están acusando? ¿Ya tiene un juicio? Sí, ya le hicieron 2 audiencias, sí. Ahí lo acusan, pero de eso de que él lo denuncia, absolutamente eso es negativo, por el motivo de que nosotros vivimos en comunidades y eso que lo acusan viven en pueblos, en pueblitos, sí, y entonces mi hijo no ha andado en esos pueblos haciendo daño a nadie. Él más bien les hacía llamado a las personas que todos los tratáramos como hermanos, porque somos nicaragüenses, entonces tenemos que respetarlos ambos iguales. Actualmente al joven Víctor lo están acusando de varios cargos, entre ellos de robo agravado, de robo con intimidación, e incluso le están poniendo entorpecimiento de los servicios públicos, principalmente por la situación de estar solamente en los tranques, según la Policía Nacional. Nosotros como CENIT denunciamos y también repudiamos enérgicamente estas violaciones al debido proceso, a la protección judicial, a las garantías judiciales, porque en casos similares obviamente se está violentando el derecho a la jurisdicción como lo determina la ley penal. Es decir, si esta persona es originaria de San Carlos, Río San Juan, no debería estar siendo juzgado hasta en Managua. El ciudadano es reconocido de la comarca Santa Elena de Río San Juan. La mañana de este jueves se realizará una marcha en la comunidad El Fajardo exigiendo su libertad. Imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldine Domínguez. Y al regresar de la pausa le diremos todo lo relacionado a la antorcha de la libertad que recorre todo Centroamérica de cara a las festividades patrias. Esta vez fue recibida también por el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega. Veamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Algunos pobladores de la colonia 14 de septiembre en la capital están preocupados porque ellos desean celebrar, como históricamente lo hacen cada 14 y 15 de septiembre, el aniversario de dicha colonia. Sin embargo, según ellos, el comité político de ese sector no se los va a permitir. Veamos el reporte de Ronald Rodríguez Solís.
El problema radica en que algunos habitantes de la colonia 14 de septiembre quieren participar en la celebración del aniversario de dicho lugar, que se realizaría este viernes, pero según ellos, el comité político no quiere otorgar el permiso para realizar dicha actividad. Nosotros necesitamos, usted sabe bien de que con estas actividades, como está la economía del país, nosotros estamos en recesión y esta recesión está parejo. Entonces, otros años se han hecho el poco de toldos que se han puesto, pero ahora no hay espacio. Estamos de acuerdo, no hay espacio. Pero nosotros el año pasado estuvimos aquí a este lado y ustedes vinieron a cubrirnos a este lado. Entonces, mantener en este lado siempre la parte sur, la parte de nuestra actividad. Somos una cantidad de 27 ciudadanas y dentro de ellos el 80% somos mujeres que estamos solicitando que nos den el permiso para poner nuestros toldos y venta de licores, que no es ron ni nada, sino que es cerveza, comida. Ahí va a haber unas señoras que van a vender ropa y todas esas cosas, y nosotros necesitábamos ponernos ahí. No nos quieren dar el permiso, nos han boleado, nos han humillado, nos han dicho que no somos ni seres humanos, porque así nos dijo la compañera Leila, y aquí en su cara yo se lo dije a ella. Según los pobladores, cada año la colonia 14 de septiembre celebra su aniversario a lo grande. Sin embargo, esta vez temen festejarlo, dado que por las constantes solicitudes de permisos para participar en la actividad, han recibido un sinnúmero de amenazas que si montan el evento mandarían a desmantelarlo con la policía y elementos afines al gobierno. Ellos dijeron que si nosotros hacíamos algo, nos estaban amenazando que nos iban a llevar a la policía junto con las turbas a desbaratar todo, que si no se daban cuenta que si montábamos algún toldo o algo, ellos nos iban a ir a sacar a como sea, porque simple y sencillamente no les gusta. Y es algo ilógico, la verdad, porque como dicen, están restando gente, no están sumando. El problema radica de que ellos quieren hacer su fiesta, no los quieren dejar participar a ustedes ni tampoco que lo hagan ustedes en otro lado. Exactamente. Ellos, ahorita ese comité, como dijo la compañera, es ficticio, o sea, de repente salió cuando el comité ya estaba. Ahora viene el problema, no quieren dar el permiso y ahí está la gente está enojada, está buscando que le den respuesta, simplemente que les dejen hacer la actividad tranquilamente como siempre le hemos venido haciendo como los años anteriores. Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes que les otorguen el permiso para celebrar dicho aniversario sin ningún tipo de amenazas. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El cólico nefrítico o renal es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de cálculo en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto urinario cercano a la uretra. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Como usted ya lo ha escuchado, el tema de hoy es cólico nefrítico en diabéticos. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo, él es nuestro diabetólogo de cabecera y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. De forma médica, ¿cómo podemos entender el término o la terminología cólico nefrítico? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Hablar de cólico nefrítico es hablar de un término que muchos pacientes a la misma vez que conocen, algunos desconocen. Solo ellos refieren un dolor a nivel lumbar que aparece de manera brusca. Cuando decimos cólico nos referimos a un dolor espasmódico que puede aparecer y desaparecer en instantes de tiempo. Es decir, puede haber minutos que lo tiene, puede haber minutos que aparece. Entonces a eso nos referimos cólico. Cuando nos referimos a nivel renal es porque el 70 al 90% de los cólicos o los dolores lumbares son debido a cálculos meramente en el riñón que pueden estar ubicados en cualquier área de la vía urinaria. Recordemos que en tiempos atrás hemos hablado de las vías urinarias como infecciones, pielonefritis y todos estos términos relacionados al riñón. Está formada la vía urinaria por el riñón, el uréter, lo que es la vejiga y parte de lo que tiene que ver la uretra, que es la salida de la orina. Entonces, si algún cálculo que se forma a nivel del riñón tiene un diámetro mayor que el de la vía urinaria, este puede quedar obstruyendo cualquier área de la vía urinaria y puede ocasionar dolor.
como primera medida. Lo segundo es que el cólico renal puede estar asociado también a procesos infecciosos que también generan dolor en esa área. Se habla bastante, y creo que usted lo mencionó ahorita, de la obstrucción de la vía urinaria. ¿Esto es una parte de la sintomatología o que desencadena estos cólicos? Sí, lo primerito que nosotros hacemos cuando observamos al paciente es la característica del dolor. Posteriormente tratamos el dolor y a medida que él mejora se le manda a hacer algún estudio, algún análisis como un examen general de orina, una radiografía o un ultrasonido para determinar si hay o no un cálculo, a qué nivel está y si está obstruyendo. Recordemos que una de las cosas importantes cuando aparece el cálculo y está obstruyendo, la orina no se elimina, sino que se va de manera retrógrada hacia atrás y puede provocar un aumento de líquido a nivel del riñón que se conoce como hidronefrosis. Y en pacientes diabéticos obviamente también se le puede aumentar lo que es la creatinina y simular que estuviera cursando con una insuficiencia renal aguda. Entonces es importante determinar si hay o no hay algún cálculo en esa área. Bien, vamos a hablar del diagnóstico posterior al siguiente reporte a través de nuestra línea directa. Bienvenidos, está al aire. Sí, buenos días. Mi nombre es Alfonso López. Quisiera que el doctor me pudiera dar una consultita, pues yo tengo ese mal desde varios meses atrás. Me da un dolor en el estómago, al lado del estómago, y una gastritis horrible con una, ¿cómo se llama eso? Flujo gástrico, ¿verdad? Entonces ese dolor más que todo me llega a la columna y se me extiende para las canillas. Flujo gástrico, dijo. Sí. Sí, que deje los datos entonces. Perfecto, vamos a solicitarle por favor, muy amablemente, que nos regale sus nombres, sus apellidos y por supuesto el número telefónico para que usted sea acreedor de una consulta que el doctor Bravo va a obsequiarle y mejore así el estado de salud. Este es uno de los casos, doctor. Sí, es importante determinar que cuando hablamos de cólico renal hablamos de un dolor a nivel lumbar. Pero algunas veces el dolor puede irradiarse a nivel de la ingle, puede irradiarse a nivel del testículo, en el caso de las mujeres puede irradiarse a nivel de los labios mayores. Entonces, la irradiación del dolor nos puede orientar aún más el diagnóstico preciso de un cólico renal, porque en el caso de que el paciente llegue con el dolor, hay que identificar otro tipo de dolores que pueden estar relacionados ahí, como por ejemplo, en el caso de las mujeres, algún problema del ovario, alguna inflamación del mismo ovario que puede simular un dolor a nivel lumbar. Otro tipo de diagnóstico diferencial es con las lumbalgias. Muchos pacientes aquejan dolor a nivel lumbar por la postura, pasar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, puede generar dolor. Y estaríamos sospechando o no en un cólico renal en este tipo de pacientes. Usted mencionó el término dolor, pero ¿qué cavidad tendría en este caso el ardor en las vías urinarias o puede pertenecer a otro tipo de patología? Exactamente. Cuando hablamos de dolor, hablamos de un síntoma que el paciente lo hace acudir a la consulta. Sí. Pero si ya tiene un tipo de ardor en vía urinaria, entonces estaríamos sospechando de una infección de vías urinarias. Sí. Entonces, en el momento que el paciente llega con el dolor, le tratamos el dolor, pero le mandamos a hacer su examen general de orina y podemos determinar si ese ardor es como consecuencia de una infección de vías urinarias, porque pueden ir cursando las dos. Okay. Perfecto, tenemos una persona en la línea. Buenos días. Buenos días, sí, yo presento problemas de diabetes y no sé si este problema lumbar es relacionado cuando yo me molesto, ya me ha pasado 3 veces, que se me pega un dolor desde la parte del cerebelo hasta que culmina en la cuestión de la cadera y se me pega un dolor, me dura como unos 2-3 minutos y después desaparece, es un dolor intenso que me deja inmóvil. No sé si tiene alguna relación. Perfecto. En estos casos, cuando los pacientes refieren ese tipo de dolor y son diabéticos, tenemos que examinarlo exhaustivamente porque podemos encontrar que este paciente esté cursando con una lumbalgia, con un problema del nervio ciático, sí. Y algunas veces, como ella lo dice, el estrés puede ocasionar una alteración en las terminaciones nerviosas y ocasionar también dolor lumbar, ¿verdad? Y si a esto le agregamos que el paciente tiene años de padecer de diabetes y hay una alteración de las terminaciones nerviosas, entonces el estímulo no lo lleva bien como debe de ser, como anteriormente hablábamos de las neuropatías, que este es un daño que se puede ocasionar a nivel de las terminaciones nerviosas y puede afectar meramente también a nivel lumbar. Quiero abundar, doctor, en cuanto a si este cólico nos puede inmovilizar en algún momento. Exactamente, es un dolor en el que el paciente
no está bien, cuando está sentado se siente incómodo, no puede caminar, algunas veces pasa encamado, con algún movimiento sencillo causa mucho dolor. Sí, el paciente puede quedarse inmóvil en cualquier momento, pero en ese caso es hacer el diagnóstico, porque si estamos ante un evento de una afectación de la columna, ¿verdad?, que pueden haber algún disco ahí alterado, entonces eso puede ocasionar también un dolor lumbar que puede simular un cólico nefrítico. Pero la diferencia está a la hora de la palpación, a la hora de la revisión, porque si nosotros revisamos a nivel de la columna y a ese nivel está el dolor, podríamos inmediatamente pensar de que es un problema de la columna. Pero si palpamos a nivel de las fosas lumbares, donde mayormente están ubicados los riñones, podemos encontrar que ese puede estar dirigido a un problema meramente nefrítico. El tipo de trabajo, la forma de alimentación, algún tipo de ejercicio mal ejecutado puede desencadenar esto. Esto puede desencadenarse, pero a nivel muscular o a nivel de la columna. Pero ya lo que se refiere al cólico nefrítico puede estar orientado más algunas veces a los alimentos, porque hablamos de que el 90% de los cólicos causados por litiasis o cálculos son por ácido úrico o por calcio. Entonces, si el paciente tiene una alta ingesta de alimentos que lleven ácido úrico, por ejemplo, pueden ser los mariscos, ¿verdad?, pueden ser las lonjas, todos los que son los embutidos, estos tienen alto contenido de ácido úrico, entonces este paciente puede conllevar a la formación de ellos mismos y causar lo que se llama litiasis renal. Es decir, no es el comerlo de vez en cuando, sino el exceso como tal. Exactamente. Y en pacientes diabéticos son de 3 a 4 veces la probabilidad de desarrollar aún más lo que es el cálculo renal. ¿Por qué? Si nosotros determinamos de que son ocasionados por tanto calcio como el ácido úrico, quizás el tratamiento va dirigido meramente al dolor en el momento, pero posteriormente con unos cambios de hábitos alimenticios, esto puede ocasionar aún más. En el diabético es más probable, ¿por qué? Porque en ello se da la formación, igual que todos los pacientes, la formación de ácido úrico o de calcio a nivel del riñón, pero ellos tienen un enlentecimiento en el vaciamiento producto de la neuropatía diabética. Entonces, entre más años tiene de padecer de diabetes, más problemas tiene de la vejiga, y este paciente le cuesta eliminar. Entonces, los residuos que pueden quedar ahí pueden formar cálculo a nivel de la vejiga o a nivel renal. Hablemos en estos 2 minutos que nos resta del tratamiento. Es importante en el manejo, digamos, clínico, es decir, si el paciente llega y no tenemos algo que sea relacionado a algún proceso infeccioso, lo manejamos con antiespasmódicos, con líquidos intravenosos si es necesario. Lo segundo, orientarlo sobre la alimentación. En el caso de que los pacientes tengan obesidad, pues orientarlo a que bajen de peso, y algunos pacientes, por ejemplo, que tienen colesterol alto y triglicéridos también tienen que ver, entonces hay que darle tratamiento para ese tipo. Perfecto, pendientes entonces del tipo de síntoma que usted tenga para poder llegar a la clínica, al hospital, y descartar, o de esa forma pues asegurar de que tiene este tipo de cólico y tratarlo a lo inmediato. Exactamente, eso es muy importante, porque algunas veces los pacientes toman cualquier tipo de analgésico, se mejora, pero posteriormente vuelve el dolor. Entonces es importante que el paciente acuda al médico que lo esté viendo o a la unidad donde le corresponda para tratar mediamente el dolor, porque eso puede complicarse aún más con una insuficiencia renal aguda. Doctor, cerramos acá este segmento. Muchísimas gracias por lo que usted hoy nos ha brindado como referencia para el mejoramiento de la salud de esa persona que padece de este cólico nefrítico. Atienda, por favor, su salud, no deje pasar esta enfermedad que puede desencadenar en problemas mayores. De inmediato pasamos con 2 mujeres guapísimas. Ustedes verán quiénes son. Está con nosotros el doctor urólogo pediatra Andrés Ayala. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, sobre todo para los padres y madres de familia: inflamación testicular en niños. A veces nos preocupamos porque estamos viendo algún tipo incluso de coloración en el miembro del menor, en los testículos del menor sobre todo, y hay dolor, hay enrojecimiento, hay alguna secreción también. Él nos lo va a orientar perfectamente. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Ya tenía rato de no visitarnos, doctor. Sí, muy buen día, Odilisi. Tenía algo de rato, un placer nuevamente estar acá con ustedes en este canal, primer lugar de audiencia a nivel nacional. Gracias, doctor. Sí, como bien dices, el tema a tratar hoy es la inflamación testicular. Las causas de esta inflamación van a depender de la edad. O sea, hay algunas causas más frecuentes en los niños chiquitos,
y en los grandes son otras causas. La principal causa que le debemos de tener más temor cuando se inflama el área testicular es una torsión testicular. Eso es una urgencia. ¿Qué quiere decir? Torsión quiere decir que el testículo se da vuelta sobre su eje, gira sobre su eje. ¿Y eso es doloroso, torsiona. doctor? Sí, es muy doloroso. En una escala del 1 al 10, tiene un dolor aproximadamente de 7 a 10. ¿Y eso a qué se debe? ¿Es algo congénito, doctor? Generalmente son problemas en la fijación. Sí, ya viene congénito. El testículo no se fijó bien en la bolsa escrotal y esto predispone a que el testículo, ante cualquier contracción del músculo que rodea el cordón espermático, él pueda darse vuelta sobre sí mismo. Y al darse vuelta sobre sí mismo, pues no llega la circulación hacia el testículo y por eso lo convierte en una urgencia. Porque el riesgo de que falta de circulación al testículo y lo puede perder. Y eso estamos hablando que tenemos 4 a 6 horas máximo para poder actuar. Si no, el testículo corre el riesgo de perderlo. Y algo muy importante para los padres que tienen que tener claro es que los testículos son muy importantes en infancia porque son los que van a producir la hormona masculina como es la testosterona y más adelante esto va a dar las características sexuales secundarias, el crecimiento del cuerpo, las características sexuales masculinas secundarias. Ok, ya vamos a recibir la llamada al 2222-7808 para la persona que quiera hacer una consulta. Recuerde, es consulta pediátrica a las personas que recién nos sintonizan, aquellas personas que tienen un bebé, que hay un niño y que está presentando dolor en sus testículos. A veces con solo algún tipo de ropa, ellos dicen pudiese ser una hernia. ¿Tendrá que ver algo esto, doctor? Sí, hablando específicamente de inflamación testicular, pueden haber otras patologías o enfermedades que pueden causar inflamación a nivel del escroto, que es la bolsa donde están los testículos. Puede ser del testículo meramente, como es la orquitis, de una colita que tiene encima el testículo que se llama epidídimo, entonces puede ser una epididimitis o un quiste a nivel de este epidídimo que se llaman como quistes de epidídimo. La hernia, como bien decía, es un abultamiento, pero también no solamente en el área escrotal, puede haber un abultamiento a nivel del área inguinal, que es la parte del canal por donde desciende el testículo. Ya nos explica cómo mejorar estas situaciones. Tenemos una llamada en espera. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Sí, yo soy madre de familia, tengo un hijo de 4 años. Sí, ¿qué sucede? El niño le baja un testículo y ya tiene 4 años, hay veces no le baja del todo, hay veces se le inflama su pollita y entonces yo quería saber a qué se debe eso. Bueno, antes que el doctor le responda, también por algunas consultas con otros expertos y especialistas, recuerden, llámele a las partes del cuerpo como debe ser. Es el pene, ¿verdad? Se le inflama su pene. No le llamemos de otra forma porque estamos desviando también el aprendizaje de nuestros hijos e hijas y sobre todo en los niños. Pene, ¿verdad? Se le inflama su pene, sus testículos también están teniendo alguna complicación. Doctor, ¿a qué se debe esto? Sí, probablemente lo que tiene el hijo de la señora es un testículo en ascensor o también se conoce como testículo retráctil. ¿Cómo es esto? El cordón por el que cuelga el testículo está rodeado de un músculo que se llama cremaster. Normalmente hay un reflejo cremastérico, se contrae ese músculo y el testículo asciende ante algunos estímulos. Por ejemplo, el frío, un golpe, un susto. Si uno como hombre tiene un susto o tiene frío o alguien le pega un golpe en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente los testículos se ascienden. Entonces, ese es un mecanismo la bolsita queda como vacía. Queda vacía en ese momento porque el testículo, como medida de protección, sube para no sufrir un trauma. Pero en algunas ocasiones, este reflejo cremastérico está exagerado. Entonces, en él hay que tener un poco de cuidado, sobre todo ver si están del mismo tamaño los testículos. La inflamación del pene que decía ella en el menor. La inflamación del pene, habría que ver si realmente es del pene o es de la piel que cubre el pene, que se llama prepucio. Porque si es así, generalmente es por falta de aseo, falta de higiene. Tal vez algún día no le bajaron bien, no le lavaron o le dejan a veces residuos de jabón, eso les irrita y les puede causar inflamación. O tal vez no ha sido circuncidado el muchacho, el También, niño. pues podría ser una falta de circuncisión que no permite el aseo completo de su pene y prepucio. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. Bueno, tenemos la siguiente llamada 2222-7808. Me hacen también la pregunta, doctor, tiene que ver con el susto, dice, para que uno de los testículos se pierda, nos dicen por acá. Otra persona nos dice, muy buenos días, yo quisiera saber si algún menor puede nacer solamente con un testículo. Es el caso de mi sobrino, solo se le ve un testículo. Doctor, por favor, explíquenos qué debemos hacer. Tenemos una llamada, ya le respondemos. Buenos días. Aló, buenos días.
Aló, buenos días. Bienvenido, caballero, le estamos escuchando. Óigame, doctor. Mire, aló. Sí, le estamos escuchando. Óigame, yo tuve una enfermedad renal y después de eso me resultó un testículo con un, ¿cómo le dicen? Hay dolor, enrojecimiento. Sí, un dolor. ¿Cómo le llaman a eso, los testículos cuando le sale como de los ovarios, señor? ¿Cuándo? Un varicocele. ¿Con varicocele? Sí, un quiste. ¿Es un niño? ¿Qué edad tiene el niño? No, es un señor que tiene ya 50 años. Bueno, le sugerimos que nos deje los datos completos para que el doctor le oriente a qué especialista buscar. Recuerde que estamos hablando de menores, de pequeñitos, pediatría, pero brevemente, ¿qué podemos apoyarles? Bueno, habría que descartar, si tiene un ultrasonido, pues eso sería de valiosa ayuda para poder llegar a un diagnóstico. Podría ser un varicocele o un quiste. Ya mencionaba anteriormente que hay quistes a nivel del epidídimo. Y a esa edad siempre también hay que descartar que no sea una masa a nivel testicular, descartar una tumoración. Nunca hay que dejar como posibilidad de eso. Doctor, lo que nos preguntaba nuestra amiga televidente, que si se pueden hacer con un testículo, nada más. Puede ser que el testículo no descendió. Hay que recordar que los testículos originalmente durante la formación en el vientre de la madre están en el abdomen y luego descienden hacia su localización anatómica definitiva, que es en la bolsita escrotal. Sin embargo, puede ser que por X o Y razón se hayan quedado en el camino y no hayan descendido completamente. Bueno, ya nos dicen cómo hacer para que apoyemos un poco, ¿verdad?, nuestra amiga televidente. Otra llamada, buenos días. Buenos días. Díganos, le escuchamos. Yo tengo un sobrinito que tiene 2 años. Sí. Él desde que nació le detectaron hernia. Nosotros somos de Granada, pero a él le están diciendo de que lo van a operar y ya tiene 1 año y él sigue lo mismo. Y él tiene consulta hasta en noviembre. Regálanos su número de teléfono y el nombre completo. ¿Qué edad tiene el niño? 2 años. 2 añitos. ¿Aló? Sí, 2 años. ¿Y él nació con la hernia? Sí. ¿Y dónde la tiene? Tiene grande, en uno de los testículos. Excelente. ¿Doctor? Sí, el caso de la hernia inguinal debe ser operada al diagnóstico, o sea, se diagnostica. Hay un axioma sobre esto: hernia diagnosticada, hernia operada. Hablando de la hernia inguinal, es lo que ella refiere. Pero hay que esperar un determinado tiempo, o a los 2 años ya puede ser operable el niño. Eso es lo que ella a la edad que se diagnostica, esa edad debe de operarse por el riesgo de que se introduzca el intestino en la hernia y se quede atrapado. Por eso debe de operarse apenas se diagnostique. No es que hay que operarlo inmediatamente hoy, pero sí lo más pronto posible. Excelente, doctor. Para la amiga televidente que espera, ¿cómo hacer para que descienda ese testículo? No recuerdo si mencionó la edad. No dijo la edad. En el mensaje no dijo la edad. Si a los 4 meses o 6 meses no ha descendido el testículo, debe de buscar cómo resolverse de forma quirúrgica. El descenso se hace a través de una cirugía porque hay riesgo de infertilidad o de cáncer de testículo cuando no está en la bolsa. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenos días. Excelente. Doctor, ya cuando el menor ha sido diagnosticado con algún problema e inflamación también testicular, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Medicinas, estamos hablando de una unidad pediátrica, medicinas, cirugías, pero también en el hogar, porque a veces hay tendencia de que empezamos a cargar al niño de una u otra forma, se los ponen de un ladito. Me preguntaban si eso tiene que ver también con algunas complicaciones en los testículos, algún golpe también. Sí, pueden haber, claro que sí, traumas testiculares. En ese caso, además de inflamación, va a haber dolor. ¿Verdad? En los niños chiquitos es bastante frecuente que los carguen de esa manera. Sin embargo, pues no es un trauma directo el que sufren. Generalmente el cuerpo como que está preparado para eso. Un trauma directo, digamos un pelotazo, ese sí puede causar problemas. Y un niño chiquito pues no va. Pero la posición creo que no va a causar mayores problemas. Al cargarlo de un lado, generalmente se los pone la mamá al lado de la cintura. Una patología bastante frecuente que causa inflamación testicular es el hidrocele, que es líquido alrededor del testículo. Wow, doctor. Muchos niños nacen con esto,
y a la edad de 1 año desaparece por sí solo. Si a la edad de 1 año no ha desaparecido por sí solo, muy probablemente también van a necesitar cirugía. Recomendaciones para los padres y madres de familia en este instante, a los que todavía no son, pero están esperando ya un bebé. Recomendaciones desde que ya lo llevan a la casa, la forma de aseo también es muy importante, doctor. Y qué hacer cuando el menor presenta enrojecimiento, me preguntaban, en los testículos. Lo más importante es revisar a diario, tener la oportunidad que cuando lo cambian, cuando lo bañan, revisarle siempre su bolsita escrotal y los testículos, ver si no hay un cambio de coloración, ver si no hay dolor a la palpación, ver si el niño se queja cuando camina, preguntarle por qué. Y ya mencionamos la importancia, porque es la gónada que va a dar o el órgano que va a dar las características sexuales masculinas secundarias, por lo que produce la testosterona. Es importante en la casa poner quizás atención a este tipo de inflamación y acudir al especialista adecuado por el riesgo de pérdida cuando hay una torsión testicular, que es la enfermedad más temida. Ok, doctor, muchísimas gracias por esa importante información. El doctor Ayala está esperando para atenderle. Ahí vamos a ver los números de teléfono en pantalla, doctor. ¿Lo podemos encontrar también? Sí, mi clínica privada se encuentra en el Hospital Vivian Pelas, en la Torre Sur, consultorio 6411, con todo gusto podremos atenderle. ¿Cómo no, doctor? Para atención para todo tipo de niños. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, y a ustedes, amigos televidentes, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, sobre todo con la salud de nuestros hijos, que es muy importante. Llévele al especialista. Vámonos de inmediato, que está más que preparado Yeltsin Espinosa Reyes. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Agradecemos que usted esté pendiente de Acción 10 en la mañana. Hemos llegado a este segmento tan importante para ustedes. Hoy vamos a hablar de cárcel por deuda. Muchas veces nos hemos preguntado si realmente existe esto, pero ¿qué es lo que establece la Constitución en el artículo número 41? Para ello y darle lectura, exactamente tenemos a nuestro abogado y doctor Kenneth Hernández. Un placer saludarle y de inmediato iniciemos a darle lectura a este artículo. Es muy importante siempre manejar el aspecto constitucional porque es la norma suprema y de ahí se derivan el resto de las leyes. Y como tú lo dices, el artículo 41 señala que nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de los deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que se debe. Eso es lo que señala el artículo 41 de nuestra Constitución respecto al tema de las deudas. Perfecto, entonces desmenucemos este tema entonces. A ver, no hay cárcel exceptuando que no se pague lo que es ya una pensión alimenticia, ¿no? Una demanda alimenticia. ¿En qué casos sí uno no puede caer preso? Es decir, si yo le presto a usted $5,000 y yo no le pago, yo estoy totalmente solvente de que voy a caer preso por eso. No, en ese sentido lo que se ha contraído ahí es una obligación crediticia. Entonces, las opciones para hacer esos préstamos lo puedes hacer constituido como un prestamista, según la ley de préstamo entre particulares. Sí. Entonces, donde tú acredites de que te dedicas, que esta es tu actividad comercial para tú prestar el dinero. Esa es una opción. Entonces, si en caso de que tú me incumplas en pagarme la cantidad de los $5,000, entonces yo puedo ejecutar la fianza o la garantía que tú has puesto para yo darte ese dinero. Sí. Entonces, eso es ámbito civil, ámbito civil puro, donde las ejecuciones o las sanciones son pecuniarias. Entonces, tú me incumples, entonces yo te ejecuto, yo me cobro con lo que tú has puesto de garantía. Bajo un escrito formal. Bajo un escrito formal que se realiza en escritura pública. Ya tenemos la primera llamada telefónica. Veamos el comentario o el caso del siguiente televidente. Buenos días. Que yo tengo una consulta para el abogado. Yo adquirí una deuda de 10,000 córdobas hace 1 año y medio
que mis escrituras están empeñadas ahí por esa deuda, no tengo ni papel, nada firmado, pero ahora él me cobra 40,000 córdobas, me cobra 30,000 pesos de intereses más los 10,000 que yo le debo. Yo esa deuda la adquirí con productos varios, pues Arroyo tenía una pulpería, pues. Entonces él me está cobrando esa cantidad. Ayer casualmente me mandó la policía a decirme que cuando me la manda para estarme acosando, ¿me entiende? Yo estoy desempleada, mi esposo está desempleado y la verdad no sé cómo pagar esa deuda. ¿Hace cuánto dijo que adquirió esa deuda? Hace 1 año y medio. Ok, miren, amigos televidentes, lo que suele pasar es que muchas veces nos encontramos ante prestamistas de manera informal, que no están registrados, que no están constituidos y se dedican de manera informal a este rubro de colocar dinero. Cuando sucede esto, que anotan así de manera informal, entonces ellos abusan en el cobro de intereses. Es su caso, lo que usted nos está comentando. Entonces, ¿cuáles son las opciones ahí? Entonces, usted puede recurrir, o sea, a revisar el contrato, si es que se firmó ese contrato, para ver si hay un cobro excesivo de intereses, y también se puede dilucidar eso en la vía civil. Sí. 1. Y 2, si no se puede, si no hay un contrato, no hay algún documento firmado y está, como dice usted, en garantía su escritura y estaba esta amenaza con oficiales de policía, entonces lo que puede hacer es poner una denuncia en la fiscalía por el delito de usura, porque de una u otra manera pues hay unos cobros excesivos de intereses. ¿Es válida la figura usura en ese claro que sí. caso? Sí, es válida. Perfecto, vamos a recibir una siguiente comunicación, por favor, usted está al aire. Buenos días. Me avisan por favor si tenemos la llamada, se cayó. El número telefónico aparecerá en estos momentos en la pantalla baja de su televisor para que sea usted quien se comunique. Ya tenemos la comunicación. Buenos días. Aló, ¿usted sabe del teléfono de la radio La Picot? No, señora, estamos hablando hoy sobre el tema importante de cárcel por deuda. Ya establecíamos y dábamos lectura al artículo 41 de la Constitución Política que establece exactamente los criterios en cuanto a ello. Ahora sí tenemos una llamada, por favor, adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante, caballero. Una pregunta. En una casa comercial, yo adquirí una moto. Una moto. Sí. Entonces la moto me la accidentaron casualmente y no la terminé de pagar. Entonces yo quisiera cómo hago para volverla a pagar, porque no he dado ni una cuota. La moto se la quitaron, nos dijo. Sí, la agencia comercial. La llevé al taller que me la repararan de la agencia comercial aquí en Managua, y entonces ahí la dejé, pues. No había dado ninguna cuota. No, ninguna cuota. ¿Cuál es el procedimiento que puedo dar por ahí? ¿Usted lo que quiere es recuperar la moto nuevamente? No, lo que quiero es pagar para no tener deuda. Okay. Hacer un arreglo, es decir, entonces pues, en ese caso tiene que acercarse él a la casa comercial y solicitar el arreglo de pago. Si no lo puede pagar de un solo, entonces determinar las cuotas o la forma como él puede pagar esa deuda para limpiar el récord crediticio, porque es muy importante. Él mencionó algo relevante y es, por ejemplo, las casas comerciales, esas tiendas en donde se venden electrodomésticos, que es un sinónimo, ¿no?, de las casas comerciales, así como los bancos. Estas entidades, ¿de qué forma pueden intervenir o procesar a una persona para que pueda pagar? Me imagino que hay un procedimiento en el cual ellos han firmado algo, un contrato. Ok, te llevas esto, esta es la cuota, si no me pagas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. Por lo general, en ese tipo de casos, las casas comerciales siempre dejan prendado el producto. Te llevas una moto, como en el caso del amigo televidente que nos llamó, entonces esa moto queda prendada a nombre de la casa comercial mientras él no pague todas sus cuotas. En caso de incumplimiento, entonces
lo que se hace es que todo lo que él ha abonado se tiene como pérdida, o sea, para él, y la casa comercial lo que hace es recuperar su producto, pues, y lo coloca después en venta otra vez. En venta ya, pero ya como vehículo usado o otra manera, puede determinar otra manera cómo mover ese producto. Es decir, el ciudadano pierde las cuotas que ya ha dado y el equipo como tal, o sea, la motocicleta en el caso de ser así. Así es. Por eso lo recomendable es, si tienen algún retraso o problema, es mejor ir y pedir un arreglo. Un arreglo de pago, pedir ampliación, pedir prórroga, porque así de esa manera no perdés el producto, pues no perdés el artículo. Porque si no lo haces, entonces se te acumulan las cuotas. Entonces te cobran intereses, entonces que ya se te hacen difícil de pagar, entonces te ejecutan, te quitan el producto y perdes todo lo que ha dado. Perfecto. Esto es Acción 10 en la mañana, adelante con su comunicación. Que ya se te hacen difícil de pagar, entonces te ejecutan, te quitan Buenos días, está al aire, señora. Escúchenos a través del teléfono celular, por favor, para que tengamos una comunicación, una interacción fluida. Está bien. Buenos días. Adelante. Sí, quisiera hacerle una pregunta al señor abogado. Sí, diga. Yo trabajo con Financiera Fundecer de acá de Rosita. Y yo solicité un préstamo de 300,000 córdobas hace un mes aproximadamente. Y me dijeron de que la tasa de interés es del 40% anual. O sea, yo veo que es demasiado. Yo quisiera saber si hay alguna para regular esta tasa de interés muy alta que está pidiendo el banco. Pero eso usted lo firmó desde el inicio que hicieron el contrato, o sea, aceptó esa tasa de interés. No, o sea, el préstamo yo no lo he sacado por lo que es muy alto. Ajá. Entonces quisiera ver si no se puede regular el nivel de interés o algo interno de la financiera. Ok, muchas gracias. Claro. Creo que son políticas de cada una de las financieras, sí, ¿no? Por lo general, las financieras se regulan por la directriz que da la CONAMI, y los bancos se regulan por las tasas también o por las directrices que establece pues el Banco Central. Realmente un interés del 40% pues es muy alto, muy excesivo, está por lo que establece pues la ley del Banco Central, sí, para los pagos, los cobros de intereses. Entonces eso ya es decisión del usuario, y dependiendo de la necesidad, si le conviene o no le conviene, pues realizar o adquirir ese crédito. Pero sí, la sugerencia es de que revisen siempre las directrices que emite el Banco Central, porque es con lo que se regulan todos los bancos, y las directrices que emite la CONAMI para la financiera. De ahí estas financieras no se pueden salir, porque si no estarían violentando la ley y pueden caer en el delito de usura. Vamos finalizando el segmento rescatando un poco el inciso del artículo 41 que establece que sí hay cárcel para quienes incumplan con la obligación de prestar los alimentos. Aquellas personas que por sentencia o por algún acuerdo estén obligados a prestar los alimentos y estos lo incumplen, son las personas que pueden ser sancionadas con la pena privativa de la libertad. Son las únicas personas que pueden caer presas o caer ser sometido pues a la prisión. Sí, pero para llegar a someterlo a prisión, estar tras rejas, hay un proceso que va a llevar, ¿no? O sea, se le hacen notificaciones primero para decirle, mira, podés rescatar, podés hacer esto, podés hacer un convenio y no caer preso. Exactamente, hay un proceso legal donde te notifican la acusación, donde tenés todavía la oportunidad de conciliar, de hacer incluso arreglos de pago antes de verte pues sí, detrás de las rejas. Perfecto. Permítame agradecerle, por favor, lo que hoy nos ha leído en la Constitución Política, un documento que todos debemos de alguna u otra manera alimentarnos de él, porque es ahí en donde están los deberes, los derechos y, por supuesto, el documento principal para que el nicaragüense sepa a qué atenerse con relación a X o Y asunto que intervenga en nuestro país o que intervenga en determinado problema, como es el caso de las deudas. Nosotros pasamos de inmediato con Odilí Vargas, quien tiene una excelente recomendación.
Regresamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hay opiniones diversas en cuanto a esta nueva resolución de la Organización de Estados Americanos. Muchos dicen no es vinculante, pueden aprobar las que deseen, pero en realidad no va a tener ningún impacto en nuestro país. Otros, muy por el contrario, dicen que sí lo tendrá porque Nicaragua es parte de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos internacionales que están vinculados a la parte del derecho, de la soberanía, de la seguridad de las naciones. Pero ¿quién mejor que el experto que hoy nos acompaña para abordar el impacto, la trascendencia que tiene esta resolución de la Organización de Estados Americanos respecto a la crisis que enfrenta nuestro país y tiene puntos medulares de los cuales ya vamos a hablar con el doctor Aguirre Odili, que está con nosotros? Así es, muy buenos días, bienvenido, ex canciller de la República de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa. ¿Qué nos puede orientar también? Porque el pueblo de Nicaragua dice ya hay varias resoluciones, no solo de la OEA, sino otros organismos de derechos humanos también han hecho algún tipo de resoluciones y también de razonamiento en relación a la crisis de nuestro país. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué connotación jurídica a nivel internacional también puede tener esta resolución? Bienvenido. Muy buenos días y un placer estar con Acción 10 otra vez. Gracias. Y quisiera comenzar tal vez señalando que es interesante que noten en ese recurso que pasaron ustedes de la reunión ayer de la OEA, que salió a bailar el tema de Acción 10, ¿verdad? Y el intento de querer silenciarlos ustedes, justamente por ser el medio que más televisivo que más se ve en Nicaragua. Y prueba de eso es que la costurera mía, doña María Aguirre, que sé que está viendo este programa. Saludos, doña María. Es una persona que siempre ve al Canal 10. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, lo interesante acá es que hubo como una cuarta o quinta reunión dedicada, consagrada a Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos. Y como todos sabemos, pues una votación de 19 países a favor de la resolución, es decir, en contra del gobierno, pero a favor del pueblo de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, con el voto de él, el voto de Venezuela, Bolivia y una pequeña isla del Caribe, solo logró obtener 4 votos. Es cierto que 9 países, la mayoría de ellas pequeñas islas anglófonas del Caribe, se abstuvieron de votar y 2 no llegaron. Pero esa cifra, los 19 votos a favor, es muy importante, Odili, porque para invocar la Carta Democrática Interamericana se requieren de la 2/3 parte de los votos y la cifra mágica es 22. O sea que ahorita estamos a 3 votos de lo que se necesitaría para eventualmente separar a Nicaragua del sistema interamericano, y hace un par de reuniones se llegaron a los 21 votos. O sea que Nicaragua está coqueteando, el pueblo de Nicaragua está coqueteando con la mayoría de la 2/3 parte de los votos que es necesario para separar a Nicaragua del sistema interamericano, y eso es importante. Por eso muchos lo consideran, doctor, una antesala, esta resolución una antesala que se le aplique a Nicaragua la Carta Democrática. Exactamente la palabra correcta. Estamos al umbral, pues, de la aplicación de esto. Alguna gente no ha comprendido el juego de la OEA, pero ahora tal vez un poco más tarde, utilizando este documentito, esta cartita democrática interamericana, les voy a demostrar a ustedes y a los televidentes cómo se está siguiendo el paso a paso para llegar eventualmente, y si no hay un diálogo nacional acá y una resolución a la crisis política de Nicaragua, nuestro país corre un altísimo riesgo de ser suspendido del sistema interamericano. Ya nos explica más adelante qué quiere decir esto, porque muchos hemos escuchado también y hemos recibido a través de mensajes de texto que no importa, que los problemas de Nicaragua se arreglan por los nicaragüenses. Otras personas dicen que no quieren injerencismo, otras personas dicen excelente, felicidades Nicaragua. Y así sucesivamente una cantidad de mensajes que por la cantidad, ¿verdad?, de palabras que nos ponen no podemos estarlos leyendo todo, pero en concreto eso es lo que se dice, esa implicancia de que se apruebe o no se apruebe. Y no es vinculante, decía en la resolución, que no tiene ningún efecto, y quisiera que
específicamente en este orden, usted nos diera su análisis. Bueno, en primer lugar, lo más importante es que Nicaragua, con todos los países del continente americano, firmaron esta carta el 11 de septiembre del año 2001. Y me acuerdo que Venezuela estuvo ahí, sentado muy cerca de mí, yo era en ese entonces el canciller de Nicaragua, y estuve también en Quebec, en la ciudad de Quebec, cuando se habló de esto en la Cumbre de las Américas, y quiero decirles que Hugo Chávez se pronunció a favor de la Carta Interamericana Democrática y que él afirmó en una reunión de presidentes a la cual también asistieron los cancilleres que los derechos humanos y la democracia eran valores universales que se tenían que aplicar en todo el continente americano. Recordemos que en ese entonces, Odilí, Venezuela celebraba todavía elecciones libres y transparentes, y que Hugo Chávez la ganaba porque era realmente una persona muy carismática, pero él nunca se robó una elección, pues. Entonces, menciono eso porque ahora el gobierno de Maduro está interesado pues en apoyar al gobierno nicaragüense, y aquí en Nicaragua están diciendo pues que no es vinculante, por ejemplo, la Carta Interamericana Democrática, y eso no es así. Este es un tratado que Nicaragua firmó y que la Asamblea Nacional lo ratificó, y el primer artículo de la Carta Democrática dice textualmente: los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y defenderla. Y esa es una realidad que se le aplica a todos los países de la América, incluyendo a Nicaragua. Y después en el artículo 7 y 8, que tienen que ver con los derechos humanos, se estipula que los Estados miembros tienen que fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio. O sea que en los primeros artículos de la Carta Democrática se establece algo que ya es reconocido en derecho internacional, y es que estos dos valores, democracia y respeto por los derechos humanos, se le aplican a todos los países, y sobre todo a aquellos que son parte de la, digamos, llamémoslo así, la tradición occidental que incluye a todas las Américas. Doctor, tenemos una llamada en espera, quizá un momentito nos permite, por favor. Buenos días, gracias por esperarnos. Sí, gracias a ustedes por haber recibido mi llamada. Me place. Bájale el volumen a la televisión, por favor. De programas que siempre están. Sí, ya le bajé el volumen. Yo quería participar y me gusta pues escuchar lo que el caballero está comentando sobre la situación que aconteció el día de ayer. Si no me equivoco, fue el día de ayer. Sí, ayer. Lo que pasa es que también, para poder reclamar y decir de que el gobierno de Nicaragua tiene que acatar y aceptar todo lo que se diga en este organismo internacional, me imagino también yo que deberían también los países miembros acatar y hacerlo todo lo que las leyes dicen en esa misma carta que el caballero estaba leyendo, porque los Estados Unidos es uno de los países que menos acatan, que más violan los derechos internacionales. También, si quiere escuchar algún ejemplo, todos los países que dijeron que los Estados Unidos le levantara el embargo a Cuba, Estados Unidos no le interesa eso. Y así sigue, ¿me entiendes? Yo no estoy en desacuerdo con la resolución que se hizo en ese organismo. La verdad es que si las leyes así lo dicen, pues las leyes hay que seguirlas, pero también todos debemos de cumplirlas. Muchas gracias por su llamada, y quiero que usted me ayude a responder lo siguiente a propósito de la llamada del amigo televidente, a su análisis respecto a lo que textualmente dijo Luis Alvarado, el representante de Nicaragua ahí en la sesión de la Organización de Estados Americanos. Él dijo textualmente: les repetimos que el gobierno de Nicaragua no lo reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada
que responderles. A propósito de lo que decía el amigo televidente, el que Nicaragua responda así, es una reacción que se esperaba, pero bueno, ¿es o no la correcta? Bueno, yo creo que es consistente con la política que ha anunciado el presidente Ortega. Obviamente, Daniel y el Carmen, como le digo yo, ve a la OEA, o vio en su momento a la OEA como un aliado. Esa fue la época pues en que se inició el diálogo personal entre el presidente y Luis Almagro, en que se firmó un memorándum de entendimiento para supuestamente reformar, dentro de comillas, al sistema electoral de Nicaragua. Los nicaragüenses a lo mejor quedamos al inicio entusiasmados con esa iniciativa, pero en la medida que se estaba manejando sigilosamente y que no veíamos ningún adelanto en esto, entonces ya entró pues aquella duda de que a lo mejor lo que buscaba Daniel era hacer chicle el diálogo con la OEA y bajar un poco las tensiones que podría tener el pueblo de Nicaragua con lo que estaba pasando en las elecciones generales y las elecciones municipales. ¿Cuál es la realidad? Aquí ya tenemos que aterrizar en realidades. La realidad es que la acción que se está tomando en la OEA, y sobre todo algunos de los elementos que estaban empotrados en la resolución, podrían resultar en presiones adicionales y severas en contra del gobierno de Nicaragua. No tanto, diría yo, para la economía, porque ya nuestra economía, muchachas, va en pique, y podríamos dedicarle un programa entero a los problemas que todos los nicaragüenses estamos viviendo por esta crisis política, ¿verdad? Que ya se va a cumplir 5 meses de haber iniciado, ¿verdad? Estamos a tiro de pistola de los 5 meses. Sí. Pero hay un punto en esa resolución que es bien importante, es el 7º punto, que insta a los países miembros de la OEA a tomar medidas apropiadas para coadyuvar al establecimiento del Estado de Derecho y de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, eso es visto es una manera diplomática de decir la OEA que le está dando la luz verde a los países miembros de la OEA a presionar al gobierno de Nicaragua con medidas bilaterales para restaurar, llamémoslo así, el diálogo nacional, que es otra de las cosas que se pide en esta resolución, como un mecanismo para sacar a Nicaragua de la crisis profunda política que está viviendo en este momento. Y conociendo a los norteamericanos, que no les gusta actuar unilateralmente, sin no tener el paraguas o la sombría de este tipo de resolución, yo veo a esta reunión y a esta resolución como una elevada de parada de la comunidad americana para con el gobierno de Nicaragua. No le ayudó nada al gobierno el hecho de que expulsó prácticamente del país la misión de derechos humanos de la ONU. No le ayudó al gobierno el hecho de que ha restringido el acceso de las organizaciones de derechos humanos que colaboran con la OEA aquí en nuestro país, y definitivamente no ha ayudado en nada el hecho de que no hayan dado entrada al territorio nicaragüense al grupo de trabajo, que son 12 países, sí, entre ellos los más importantes del continente, y que es presidido justamente por Chile y Canadá. Doctor, mucho se dice de que si va a haber o no intromisión, injerencismo de otros países, que hay demasiada gente opinando en relación, ¿verdad?, a otras naciones, pero ¿qué se puede entender? ¿En qué momento debe actuar la comunidad internacional y en qué momento actuar solamente como país en resolver esta crisis que, como usted bien lo dice, ya son varios meses y que está agotando también y está haciendo que la economía caiga cada día? Tenemos una llamada y luego nos responde este tema. Buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días a todos. Gracias, bienvenida. Es que yo quería dar mi opinión, Odilí. Sí, ya lo está haciendo, bienvenida, bueno, escuchamos. Bien, bueno, gracias. Yo creo, pues, que lo de la sanción de la OEA, según mi opinión, pues según las situaciones que se han dado y que se han visto hasta allá, pues ellos tal vez creen que tienen ciertas razones, ciertas justificaciones, pero la verdad es que aquí el país, como decía el señor, el país y la economía cayó. Pero la verdad es que la economía antes de esta situación era una economía en crecimiento y la mejor de Centroamérica. Y nosotros pudimos
ver pues que el país marchaba en paz, había seguridad, usted iba a los mercados y ahí había seguridad, usted salía a los parques y había seguridad. Había un crecimiento y la verdad duele ver cómo nuestro país ha entrado en esta crisis, verdad, que se levantó con una reforma al INS, que si nosotros estudiamos, verdad, la reforma al INS, usted la estudia, es una reforma necesaria porque el INS venía así, verdad, bueno, se levantaron los jóvenes, tienen derecho los jóvenes de ir, de marchar, pero ¿qué es represión? Si nosotros miramos la situación en Costa Rica, y ellos estuve viendo videos, y en Costa Rica se miraban policías golpeando a la gente que estaba manifestando, ¿verdad? Y Costa Rica viene y dice ahora, Nicaragua reprime, pero no se miran lo que están haciendo ellos. Es fácil uno hablar cuando uno no tiene la responsabilidad de lo que está haciendo. Bueno, se nos cayó la llamada. Bueno, ¿se puede comparar la situación actual de Costa Rica con lo que se ha vivido en Nicaragua, número 1 y número 2? Es cierto que teníamos la mejor economía a nivel centroamericano. ¿Qué tanto podría responderle a nuestra amiga televidente en relación a estos dos aspectos? Bueno, en primer lugar, en cuanto al desempeño económico de Nicaragua, yo fui el presidente de la Comisión Económica en los primeros 2 años del segundo turno, llamemos así, de Daniel Ortega, de 2007 a 2009. Y en ese entonces yo colaboré muy estrechamente con mis colegas en el Parlamento de todos los partidos y especialmente con los diputados del Frente Sandinista, porque entre ellos y el PLC, donde yo en ese momento militaba, teníamos la mayoría y la responsabilidad por apoyar a un gobierno que en ese entonces, sorprendentemente para mí, estaba buscando cómo sacar a Nicaragua adelante socioeconómicamente. Y debo de admitir que tuve la oportunidad de dialogar sobre este tema, sobre el tema de la gobernabilidad en varias ocasiones con el comandante Ortega, y que sí logramos tener durante un largo periodo tasas de crecimiento económico y mejorías sociales que eran entre las más elevadas, no solo de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica. Nuestra economía estaba creciendo al 4,5%, al 5% todos los años, y yo tenía incluso la esperanza que este año nosotros fuéramos a alcanzar y a superar el ingreso per cápita de Honduras. Eso ya quedó enterrado, ¿verdad?, como posibilidad. Pero lo que quería comentar también es que las reformas, dentro de comillas, que propuso el gobierno para curar los problemas del INS no fueron consensuadas con el sector privado ni con el Fondo Monetario Internacional. Quiero decirle a la dama que llamó que el Fondo Monetario, representantes del fondo han hablado conmigo, ¿sí? Yo sigo en contacto con ellos, y lo que se estaba proponiendo para el INS no era lo que ellos estaban recomendando. ¿Era mejor, era peor? Es decir, siempre iba a haber un problema, ¿verdad?, con el INS, pero el problema no se iba a resolver con las modificaciones que ellos estipularan. Por ejemplo, eso del 5% de impuestos sobre los pagos mensuales del INS a los jubilados no estaba prevista entre esas reformas. Y el problema más grande era la política de inversión del Seguro Social, que desgraciadamente no estaba basado en una alta rentabilidad para el Seguro Social, sino que más bien en proyectos que eran de dudosa rentabilidad económica. Pero ponía el fondo la jubilación a los 65 años. Bueno, esa es otra cosa que a mi criterio no era necesario en Nicaragua, porque Nicaragua, contrario a lo que existe en los países adelantados después del primer mundo, es un país joven. Entonces, estar teniendo ahora que retrasar la edad de retiro no era uno de los requisitos fundamentales del Fondo Monetario. Pero en relación a la crisis, ¿era o no era el país económicamente hablando mejor a nivel centroamericano, o la crisis detonó para que la economía decreciera? Yo creo que, con excepción de Panamá, que ha tenido siempre un crecimiento más alto que nosotros, y de la República Dominicana, que para efectos prácticos es considerado parte de Mesoamérica, estábamos en el tercer lugar, pero estábamos por encima de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador en crecimiento económico. Ahora, la crisis política es el detonante para lo que está pasando ahora. Pero, es decir, todo el mundo ha quedado estupefacto
con los casi 500 muertos, con los 2.500 heridos, con los desaparecidos. ¿Se puede comparar lo que vivió Nicaragua y lo que aún vive con lo que está viviendo ahora Costa Rica? No. Es decir, en Costa Rica hay un problema económico, el déficit del gobierno fiscal, muy la alto. de la política fiscal en Costa Sí, Rica. ese es el problema. Pero yo sí he visto manifestaciones y obviamente fuerza del orden tratando de controlar esa situación, pero no he visto que andan matando a gente, no he visto que andan lesionando a la gente, que están desapareciendo a gente, y todo lo hacen los ticos dentro del marco de la ley. Y aquí hay un problema serio con el debido proceso. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Doctor Aguirre, al regresar, quizá se refiere un poco a lo que se dijo, lo que dijo específicamente el jefe del gabinete del secretario general de la OEA, donde dejó entrever, prácticamente casi aseguró que los trabajos que venía realizando el gobierno de Nicaragua con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, lo que se había entendido en algún momento entre ambos sectores, pues definitivamente se había dejado, y recalcó en la urgencia de retomarlos, precisamente esto. Y lo segundo, que nos sigue explicando lo de la Carta Democrática para ver qué futuro le espera a Nicaragua, qué futuro tiene el diálogo, qué futuro tiene ese país en cuanto a lo que han aprobado organismos de derecho internacional, entre otros. Regresamos después del corte. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más en Debate y Soluciones, abordando el tema de en relación a la resolución aprobada el día de ayer ante la ONU, 19 votos a favor de que se resuelva la crisis de nuestro país, que se regrese al diálogo, que se evalúe los casos de presos políticos, también se evaluó la libertad de prensa, la libertad del ejercicio periodístico, específicamente de nuestro medio de comunicación. Nos dicen algunos mensajes de texto, los voy a leer, ¿verdad?, con mucho respeto, otros desafortunadamente por tiempo no lo vamos a poder hacer. Buenos días, ya dijo la ONU que aquí éramos nosotros los nicaragüenses que tenemos que resolver, y aquí en Chontales no hay crisis, nos dice un amigo televidente o amiga televidente. El organismo de la OEA no es quien puede solucionar el problema de Nicaragua, debido a que no pueden mandar ejército como los cascos azules, solo llegará a tomar acciones, presión diplomática y aislamiento político, nos dicen por acá. ¿Cuánto daño le han hecho a Nicaragua los que pregonan democracia y han querido tomar el poder por métodos antidemocráticos? Otra persona dice, muy buenos días, la señora que llamó dice por acá, ¿en qué país vive? Hasta con la reforma del seguro se dio la explosión, pero las violaciones se han dado desde antes. Eso solo fue la gota que derramó el vaso. Tenemos una llamada y luego respondemos algunos mensajes de texto. Buenos días, nuestra última comunicación de hoy día, la escuchamos, adelante. Buenos días, amor. Bienvenida. Ya, con respecto a lo que se está tratando, sería que dicen de 500 muertos, ¿verdad?, que ha habido en Nicaragua. 400 y tantos, según algunos organismos, otros reconocen 300 y un poco más. Pero fíjese que nunca hemos visto ahí. Yo quisiera que me presentaran la imagen de todititas de esas personas muertas, porque nunca las he visto. Yo que soy de Monimbó y viví el horror que estaba allí, comencé las protestas, ¿verdad? Pero después miré que eso salió del cauce porque no estuvieron prisioneros. Mi negocio quebró producto de eso. ¿Ya? Y yo quisiera saber qué tienen que ver los organismos internacionales, si somos nosotros nicaragüenses los que tenemos que solucionar esa crisis, somos nosotros los que vivimos eso. Ya le va a responder nuestro invitado sobre qué tienen que ver los organismos, pero me gustaría preguntarle a usted, ¿ha hecho esta pregunta a los organismos de derechos humanos que son los que sostienen esta cifra? ¿Cuáles derechos humanos, amor? Aquí murieron, aquí masacraron gente, aquí los que dicen ustedes paramilitares eran bandidos. Gente que... No, pero no me contestó lo que le pregunté. Usted ya le preguntó esto de la cifra a los organismos que se llaman de derechos humanos, porque si están constituidos... ¿A dónde están, mamá? Si nosotros vivimos esto aquí, ¿dónde están los 500 muertos? Por eso, ya les pregunto a los organismos de derechos humanos, ¿dónde están esos 500 muertos? Los derechos humanos no estaban aquí viviendo, donde estábamos viviendo nosotros, bueno, aquí en Quilombo, Novatita. No contesta mi pregunta, le agradecemos sí su participación. Doctora Aguirre. Mira, primero felicitar otra vez a doña Rosario porque veo que su Situation Room está trabajando a todo vapor.
¿Por dónde empezar? Lo que yo quisiera decir es que las instituciones estas internacionales son tan importantes que cuando estalla la revolución contra Somoza, un pariente mío, el reverendo Miguel de Coto, obtuvo o le prestaron la silla de Panamá en una reunión de Consejo Permanente justamente para fustigar al gobierno somocista. O sea que fue una arma a la que recurrió el Frente Sandinista en ese entonces para apoyar la revolución contra Somoza, que fue finalmente exitosa, ¿verdad? O sea que son una realidad objetiva. Yo creo en las realidades y la verdad es que aquí tenemos en 3 o 19 países el 95% de la población de las Américas alineada en contra del gobierno de Nicaragua. Antes, cuando la situación económica era mejor, Odilí, cuando nosotros no éramos el país más rico de Centroamérica, seguíamos siendo el más pobre, pero sí es cierto que teníamos las tasas de crecimiento más elevadas durante un periodo largo. Nadie estaba haciendo la exigencia al gobierno, ¿verdad? Nadie. Fue hasta que hubo una sublevación espontánea, pacífica, a nivel nacional, que se puso en la pantalla de radar del mundo el caso de Nicaragua. Sí quisiera decir una cosa. La OEA tiene muchísimo tiempo de estar queriendo enderezar a Venezuela, prácticamente desde la época de Maduro. Lo interesante es que el caso de Nicaragua, que estalla mucho después de los problemas que ha tenido Venezuela, ha adelantado mucho más rápidamente en la OEA que el caso de Venezuela. Nosotros, repito, estamos al umbral de que nos suspendan del sistema interamericano. Ya salió una resolución en donde se le dice a los países miembros: tomen ustedes las medidas que ustedes estimen apropiadas para tratar de coadyuvar a sacar a Nicaragua de su crisis. Entonces esto está adelantando muy rápidamente. Nosotros, algunas personas pues, de Nicaragua, que quisiéramos que realmente regresara al país a la normalidad, quisiéramos lo mejor que fuera más rápido, pero metido en un contexto realmente objetivo, internacional, la cosa de la OEA está avanzando mucho más rápidamente de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Okay, algunos mensajes de texto que leíamos es diferente, ¿verdad? Hablando que si se debe o no arreglar dentro del país por los nicaragüenses la crisis, que en Chotales, por ejemplo, no hay crisis, que solamente es lo que se habla. Recuerden, nosotros no decimos las preguntas, estamos leyendo los mensajes que ustedes mismos nos están enviando. Nos decía alguien por acá: no hay presos políticos, son delincuentes. Aquí en San Rafael del Sur no hay crisis también. Entonces, no se está viviendo la crisis en toda Nicaragua. ¿Usted qué? A propósito de lo que decía la amiga que nos llamó también en cuanto a qué tienen que ver los organismos internacionales, por qué tienen ellos que intervenir, así lo llamó ella, en la situación de Nicaragua. ¿Por qué tienen que tener algún grado de...? Volvemos allí, Jocelyn, a lo primero que dije. Nicaragua es miembro y fue miembro fundador de la ONU y miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos. Nicaragua firmó y su Asamblea Nacional ratificó este tratado, en donde Nicaragua adquiere responsabilidades que tiene que respetar. Y esta no es cuestión de que es injerencismo, ya es un principio del derecho internacional que la democracia y el respeto para los derechos humanos, al menos en el continente americano, es una conquista que ya existe, y justamente como un guardián está la OEA y también la ONU para que se respeten esos compromisos. Estamos a poquísimo tiempo ya de finalizar, pero quiero que me ayude en la respuesta de la amiga televidente que nos llamó en cuanto a lo que ella decía. Quiero que me muestren imágenes de los 500 muertos. Ella maneja una cifra de 500, yo lo que conozco es de 400 y un poco más en la cantidad de muertos que reflejan algunos organismos de derechos humanos. Nosotros no somos quien para cuestionar si son o no organismos de derechos humanos. Si para usted no lo son, respetamos mucho esa opinión, no la vamos a contradecir, pero definitivamente aclararle: quienes dicen que son más de 400 muertos no es Acción 10, no es Acción 10 quien recabó esa información, son los organismos
de derechos humanos que están presentes en el país. Nosotros solo cumplimos con transmitir lo que ellos dicen. Así que para usted, amiga televidente, las explicaciones en todo caso deben ser pedidas por usted misma a esos organismos de derechos humanos, porque nosotros no manejamos la información a detalle. Si ellos le brindan esa información, que bien, pídasela a los organismos de derechos humanos, pero se cuestiona mucho la credibilidad de estos organismos. ¿Qué podría usted decir al respecto, doctor? Bueno, el universo de las personas que yo noto que la están llamando ustedes, se cuestiona la cifra. Definitivamente cuestionan a todo lo que yo considero que es la realidad de nuestro país. ¿Qué es lo que yo noto acá? Yo noto, y esto es una realidad objetiva, que más de $1.000 millones han perdido el sistema financiero en Nicaragua desde abril hasta 1 de septiembre. Es decir, esos son depósitos que han salido del sistema financiero de Nicaragua y que tiene en una situación muy peligrosa a Nicaragua, porque un país como el nuestro, o cualquiera, incluyendo los Estados Unidos, cuyo sistema financiero está peligrando, no puede sobrevivir, porque volveríamos a una economía de canje, a una economía pues prácticamente de subsistencia. Esa es una realidad objetiva. Y el hecho de que hay 300.000 empleos que se han perdido aquí y que hay 90.000 personas que están inscritos en el INSS y que ya dejaron de cotizar al INSS son realidades objetivas. El hecho de que los hoteles están vacíos, otra realidad objetiva. El hecho de que la línea Delta, por ejemplo, antes viajaba 7 veces a la semana a Nicaragua y ahora solo viaja 1 vez a la semana, es otra realidad objetiva. Es otra realidad objetiva que ya el INCAE ya no va a seguir con su clase del maestría en administración de empresas, sino que lo está mudando de nuevo a Costa Rica. Otra realidad objetiva, y esto no tiene nada que ver con la OEA, eso tiene que ver con la reacción de actores nicaragüenses, centroamericanos, a lo que está pasando en Nicaragua. Excelente. Y podría haber continuado con muchas más realidades objetivas. Por supuesto, comprometido con nosotros, doctor Aguirre, para que próximamente abordemos el tema de qué significa la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua, porque es un tema muy interesante, y para culturizar a nuestros amigos televidentes en el sentido de conocer más de esto, porque solo teniendo la parte de experticia en estos temas podemos nosotros comprenderlo de una manera adecuada. Yo lo que insto a mis compatriotas sandinistas, liberales, conservadores, católicos, evangélicos, yo lo que les inste es dejar de un lado la pasión y dedicarnos a resolver nuestro problema político, porque con eso es que nosotros vamos a poder sacar a nuestro país de la crisis profunda socioeconómica que se está viviendo. Como no, doctor, muchísimas gracias, muy sabias sus palabras, ¿verdad? Nosotros siempre bienvenido acá al programa. Un medio de comunicación que transmitimos la información y siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo, usted se hace su propia opinión, tiene su propia forma de entender la información y es su derecho también. Así nos estamos despidiendo hoy de Acción 10 en la mañana, su cita con nosotros mañana en punto de las 6 a.m. Nos despedimos con nuestro compromiso periodístico de seguir informando con lo que se dijo ayer en la Organización de Estados Americanos respecto a este medio de comunicación. Buenos días. Según información constatada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la redacción de Acción 10, el noticiero de mayor audiencia de Nicaragua, se encuentra bajo presión gubernamental desde el comienzo de la crisis política en ese país. Como bien lo mencionó el relator especial, señor Edison Lanza, hoy más que nunca, el sistema democrático de Nicaragua necesita de una prensa independiente y crítica, por lo que resulta indispensable que los medios de comunicación sean protegidos de interferencias de naturaleza política y presiones en función de su línea de información. Este acoso que sufren medios de comunicación nicaragüenses es violatorio del marco jurídico interamericano y una flagrante restricción a la libertad de expresión. Por ello, Costa Rica se une al llamado de la Relatoría Especial a cesar estas acciones y a garantizar el libre e independiente funcionamiento de los medios de comunicación en Nicaragua. Ser el líder significa una gran responsabilidad y un gran riesgo. Sabemos que debemos de informar lo que pasa en el país. Porque nuestra audiencia merece la verdad.
Porque ser el líder es estar comprometidos con la verdad, el esfuerzo y pasión de nuestro equipo nos hace diferente. Basta con la trayectoria y el reconocimiento. Eso pesa. Después de varias semanas de suspendido el diálogo nacional, encontramos en un plantón más de 100 días de la... 3 meses de que los nicaragüenses marcharon hacia la Asamblea Nacional para exigir a los diputados de este Parlamento. El estar informado para nosotros los televidentes se volvió una necesidad. A diario queremos estar informados, a como dicen ustedes, cara a cara con la noticia. Por eso y más, somos Acción 10, cara a cara con la noticia.